Cómo pastorear el corazón de su hijo. Por Ted Tripp. Capítulo 11. Adopte los métodos bíblicos, la vara. La súplica sincera en cada sílaba atrapó mi oído. Querida, tú sabes lo que mamá dijo y tú no obedeciste a mamá. Ahora yo tengo que disciplinarte. Tú sabes, querida, que yo no estoy enojada contigo, pero debes aprender a obedecer. La bebé estaba muda al enfrentarse con la corrección, pero era solo una muñeca. ¿Y la mamá? Ella era Lauren, de 4 años de edad, pero la voz en el trasfondo de todo esto era, obviamente, la de su madre. Lauren aprendió de su madre, quien la disciplina a ella, como disciplinar a las muñecas, porque Lauren imita a su mamá. Su madre entiende que ella posee capacidades que no poseen las muñecas, pues sabe que el comportamiento de Lauren tiene una dimensión moral y que Lauren no es éticamente neutral. El mal comportamiento de Lauren la conduce a un conflicto con la ley de Dios, y su corazón está luchando con los asuntos del bien y del mal. La madre también entiende que los asuntos de la corrección trascienden lo presente, pues todo castigo terrenal presupone el gran día en el cual los destinos serán eternamente establecidos. La madre de Lauren quiere que ella esté lista para ese día. Mientras escuchaba a esta pequeña de 4 años de edad, fui impresionado por la estructura clara y la forma graciosa de esta sesión simulada de disciplina. Las palabras fueron bien ensayadas, pues Lauren las había escuchado muchas veces. No había ira, sino firmeza en su voz, mientras preparaba a su bebé para lo que venía. El objetivo también estaba claro: debes aprender a obedecer. No había nada en la forma de esta joven imitadora de mamá que pareciera o sonara como abuso infantil. Sin embargo, nuestra cultura considera todo castigo corporal como cruel o abusivo. El mundo de las ideas está continuamente cambiando. Las ideas tienen su periodo de popularidad y de impopularidad. Así como las combinaciones de colores que están en boga y luego no lo están en el mundo de la moda y de la decoración, las ideas algunas veces están de moda y otras veces no lo están. La vara, como una forma de disciplina, es una idea que actualmente no está de moda. Si yo hubiera escrito este libro en la época del 1950, la sección de la comunicación hubiera encontrado poca atracción en el hombre promedio. Nadie hablaba con los hijos en aquel entonces, pues eran relegados al sitio de atrás. Papá era del tipo fuerte y callado que no hablaba mucho, pero que usaba sus músculos para mantener a su hijo en la línea. Hoy vivimos en una era en la que los conceptos de los derechos humanos y la dignidad han hecho que la idea de pegarles a los hijos parezca barbárica. Hemos venido a ser sensibles a la posibilidad de abuso infantil y no queremos que los padres sientan que están en su derecho de golpear a sus hijos cada vez que quieran. Hoy día la comunicación basada en la integridad y el respeto mutuo es una idea más popular. Por consiguiente, es más fácil escribir al respecto. La razón para el uso de la vara. En nuestras mentes fluyen muchas preguntas acerca del uso de la vara. ¿Para qué está diseñado? ¿Es realmente necesario? ¿No hay una mejor manera? ¿Cuál es la idea detrás de esto? ¿Hará que sus hijos se sientan resentidos? Nick, un amigo de la iglesia, y su novia, Angela, nos estaban visitando un domingo en la tarde. Durante la comida uno de nuestros hijos fue desobediente. Yo lo llevé a un cuarto privado para disciplinarlo. ¿Qué va a hacer con él?, inquirió Ángela. Probablemente le dará una azotaina, contestó mi esposa de forma pragmática. En ese momento el llanto de mi hijo se podía escuchar desde arriba. Ángela se fue corriendo de la casa en un estado de gran agitación. ¿Cuál fue su problema? Ella no entendió el uso bíblico de la vara y se sintió ofendida y preocupada por lo que a ella le pareció una crueldad paterna. Su actitud no era inusual. La naturaleza del problema. ¿Cuál es la naturaleza de la necesidad más básica del niño? Si los niños nacen ética y moralmente neutros, entonces no necesitan corrección, sino dirección. No necesitan disciplina, sino instrucción. Ciertamente, los niños necesitan instrucción y dirección. Pero, ¿es su problema más básico una falta de información? ¿Desaparecen todos los problemas una vez que los niños son capaces de aprender unas cuantas cosas? Claro que no. Los niños no nacen ética y moralmente neutrales. La Biblia enseña que nada hay tan engañoso como el corazón, Jeremías 17:9. El problema del niño no es la falta de información, sino que él es un pecador. Hay cosas dentro del corazón del infante más dulce que, de permitírsele desarrollar y crecer hasta ser formadas, le traerán su eventual destrucción. La vara funciona en este contexto, pues está dirigida a las necesidades internas del niño, las cuales no pueden ser satisfechas solamente hablando. Proverbios 22:15 dice: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Dios dice que algo anda mal en el corazón del niño. La necedad está atada a su corazón y debe ser removida porque pone al niño en peligro.
Tenga en cuenta que cuando hablamos de necedad no estamos hablando de niñerías. Los niños hacen cosas de niños. Por ejemplo, ellos riegan la leche en la mesa del desayuno. Si usted tiene niños pequeños, debe tener en mente trapear galones de leche. Piense también que ellos pueden tratar de darle a su osito de peluche un sorbo de su jugo de naranja. Nosotros no disciplinamos por niñerías, aun cuando ellas sean o se vean terriblemente inconvenientes. A lo largo del libro de Proverbios la necedad es usada para describir a la persona que no tiene temor de Dios. El necio es aquel que no escucha la reprensión, no se somete a la autoridad y se burla de los caminos de Dios. El necio carece de sabiduría, temor de Dios. La vida del necio está gobernada por sus deseos y temores. Esto es lo que sus niños pequeños expresan. Las frases más comunes en el vocabulario de un niño de 3 años son, yo quiero. O yo no quiero. El necio vive en lo inmediato de sus apetitos carnales, sus antojos, sus expectativas, sus esperanzas y sus temores. Es una cuestión de autoridad. ¿Vivirá el niño bajo la autoridad de Dios y, por consiguiente, la autoridad de sus padres, o bajo su propia autoridad, llevado por sus deseos y pasiones? Este es el estado natural de sus hijos y puede ser sutilmente disimulado bajo un mechón de cabello desgreñado, puede ser imperceptible en la sonrisa burlona de un bebé. No importa el caso, en su estado natural, sus hijos tienen corazones de necios, por lo tanto, resisten la corrección y protestan contra sus intentos de gobernarlos. Observe a un bebé luchando para no ponerse un gorro durante el invierno. Aunque este bebé no puede articular palabra o siquiera tener el concepto de lo que está haciendo, él muestra una determinación a no ser gobernado desde afuera, pues esta necedad está ligada a su corazón y, si se le permite echar raíces y crecer por 14 o 15 años, producirá un adolescente rebelde que no permitirá que nadie lo gobierne. Dios ha destinado la vara de la disciplina para esta condición. El proceso de la disciplina corporal, emprendido de la manera bíblica expuesta en el capítulo 15, aleja la necedad del corazón de un niño. La confrontación con la sensación tangible, inmediata e innegable de la vara convierte a un niño implacable en dulce. He visto este principio probado innumerables veces. El niño pequeño que se está rehusando a estar bajo autoridad está en un lugar de grave peligro. La vara es dada para este extremo. Dale unos buenos azotes al niño, y así lo librarás del sepulcro. Proverbios 23:14. Las almas de sus hijos están en peligro de muerte, muerte espiritual, y su tarea es rescatar a sus hijos de la muerte. Un uso fiel y oportuno de la vara es el medio para lograr el rescate. Esto sitúa la vara en su marco apropiado. La vara no es usada por un padre molesto que descarga su ira sobre un niño pequeño e indefenso, sino por un padre fiel, que reconoce el estado de peligro de su hijo y emplea un remedio dado por Dios. El propósito no es insistir en que el padre sea obedecido, sino en la necesidad del niño de ser rescatado de la muerte que resulta de una rebelión que se deja en el corazón sin ser detenida. La función de la vara. ¿Qué hace la vara de la corrección por el niño? ¿Cómo funciona? En Proverbios 29 horas y 15 minutos Dios dice, la vara y la corrección imparten sabiduría. Además, los proverbios conectan la sabiduría con el temor del Señor. Temer a Dios y tener sabiduría vienen por medio del uso de la vara. La conexión de la vara con la sabiduría es importante, pues el niño que no se somete a la autoridad paterna está actuando neciamente. Él está rechazando la jurisdicción de Dios y está viviendo su vida para la satisfacción inmediata de sus deseos y anhelos. En fin, no aceptar el gobierno de Dios es elegir su propio gobierno, lo cual lleva a la muerte, y esto es el colmo de la necedad. La vara de la corrección trae sabiduría al niño, pues provee una demostración inmediata y palpable de la necedad de la rebeldía. Administrada apropiadamente, la disciplina humilla el corazón de un niño, lo abre a la instrucción paterna y crea una atmósfera en la cual la instrucción puede ser dada. La vara vuelve al niño sumiso y listo para recibir palabras que dan vida. Hebreos 12:11 lo pone de esta manera, ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Nueva versión internacional. La vara de la disciplina, aunque trae dolor, también trae una cosecha de justicia y paz, y el niño cuyos padres hacen un uso oportuno y apropiado de la vara, aprende a someterse a la autoridad. ¿No aprenden todos los niños a obedecer eventualmente? No, de acuerdo a Proverbios, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Disciplina a tu hijo, y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Proverbios 29:15 y 17. Dios ha dispuesto el uso de la vara en la disciplina y la corrección de los niños.
Obviamente, no es lo único que usted hace, pero debe usarla porque Él le ha dicho que hay necesidades en su hijo que requieren el uso de la vara. Si usted va a rescatar a sus hijos de la muerte, si va a erradicar la necedad que está ligada en sus corazones, y si va a impartir sabiduría, entonces debe usar la vara. ¿Qué es la vara? Es cuando un padre, ejerciendo fe en Dios y fidelidad hacia sus hijos, toma a su cargo la responsabilidad de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico para recalcar la importancia de obedecer a Dios y librar así al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. Una acción de los padres. Veamos los elementos de esta definición. Por definición, la vara es un ejercicio de los padres. Todos los pasajes que nos exhortan a usar la vara lo hacen en el contexto protegido de la relación entre los padres y los hijos. El mandato es, disciplina a tu hijo. La Biblia no otorga permiso a cualquier adulto para participar en el castigo corporal de todos los niños, sino que la vara es un elemento más dentro de las actividades de la crianza y no es algo aislado. Este es uno de los problemas de dar una zurra a los niños en la escuela. Cuando un profesor toma a su cargo el uso de la vara, este proceso es removido de su contexto en la relación padre e hijo. La madre y el padre que consuelan al hijo cuando está enfermo, que lo llevan a los parques de diversiones, que recuerdan su cumpleaños, son los que deben administrar la disciplina. La vara es muy diferente cuando es administrada por un extraño. Un acto de fe. El uso de la vara es un acto de fe, pues Dios ha ordenado su uso y los padres obedecen, no porque entienden perfectamente cómo esto funciona, sino porque Dios lo ha ordenado. El uso de la vara es una expresión de la confianza en la sabiduría de Dios y en la excelencia de su consejo. Un acto de fidelidad. La vara es un acto de fidelidad hacia el niño, pues el padre o la madre toma a su cargo esta tarea reconociendo que en la disciplina hay esperanza, por lo cual se niega a ser un partícipe voluntario de la muerte de su hijo. Es una expresión de amor y compromiso. En muchas ocasiones mis hijos han visto lágrimas en mis ojos al darles una zurra, pues no quería hacerlo. Mi amor por mis hijos me impulsaba al deber, porque sabía que si dejaba de usar la vara hubiera sido infiel a sus almas. Una responsabilidad. La vara es una responsabilidad. No es que el padre está determinado a castigar, sino que el padre está determinado a obedecer. Es el padre, como representante de Dios, quien toma a su cargo lo que Él le ha llamado a hacer en su nombre. El padre no se ocupa de sus propios asuntos, sino que lleva a cabo los de Dios. Un castigo físico. La vara es el uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico. La vara nunca es el desahogo de la ira de los padres. No es lo que el padre hace cuando está frustrado. No es la respuesta al sentimiento de que su hijo le ha puesto difícil las cosas a él. Siempre es moderado y controlado. Los padres saben la medida apropiada de severidad para este hijo en particular, en este momento en particular. El hijo sabe cuántos golpes están por venir. Una misión de rescate. La vara es una misión de rescate. El hijo que necesita la disciplina se ha distanciado de sus padres a través de la desobediencia. La vara está diseñada para rescatar al hijo de continuar en su necedad y, si él prosigue, su destrucción es segura. Por esto, los padres, impulsados por amor hacia el hijo, deben usar la vara. La vara enfatiza la importancia de obedecer a Dios. Recuerden, el problema fundamental no es tú me has desobedecido, a mí. La única razón para que el hijo obedezca a mamá y a papá es porque Dios lo manda. Por tanto, desobedecer a mamá y a papá es desobedecer a Dios. Ese es el asunto. El hijo no ha obedecido a Dios. El hijo ha fallado en hacer lo que Dios ha ordenado y, si el hijo persiste, es puesto en gran peligro. Distorsiones acerca de la vara. Ya que la vara es una idea que está pasando un mal tiempo en nuestra cultura, necesitamos limpiar nuestras mentes de algunos conceptos distorsionados acerca de ella. No quiero que piensen que estoy defendiendo uno de los conceptos erróneos comunes acerca de la vara, pero debo presentarles algunas de las distorsiones. No es el derecho a la ira desenfrenada. El concepto bíblico de la vara no incluye dar rienda suelta a la ira. Como trataremos más ampliamente en la segunda sección de este libro, la vara debe ser usada en la forma más cuidadosa y estructurada para evitar la posibilidad del abuso. Bajo ninguna circunstancia Dios da a los padres el derecho de tratar con rabia a sus hijos, pues tal rabia es impía y malvada. La Biblia la prohíbe. Santiago 1:20 dice, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. No es el derecho de pegarles a nuestros hijos cada vez que queramos. El concepto bíblico de la vara no incluye el derecho de pegarles a nuestros hijos cada vez que queramos, porque la vara es usada en el contexto de la corrección y la disciplina. No es el derecho a usar la fuerza física cuando y como uno quiera. Y debemos recordar que Dios nos advierte contra el peligro de exasperar a los hijos en Efesios 6.
Es obvio que los padres que abusan de sus hijos los van a exasperar. No es un desahogo de la frustración. La vara no es un medio para que los padres desahoguen sus frustraciones con sus hijos. Yo nunca he conocido a ningún padre o madre que no haya tenido momentos de frustración con sus hijos, y hay momentos en que ellos los exasperan, dejando al padre herido y enojado. La vara no es una forma de desahogar la rabia y frustración que usted tenga. No es una retribución. El concepto bíblico de la vara no incluye que un padre demande retribución por la ofensa del hijo. No es cobrar un pago vencido. Muchos padres tienen una mentalidad punitiva y ven la disciplina como el pago del hijo por sus pecados. En vez de la corrección tener la meta positiva de la restauración, tiene la meta negativa de la retribución. Es como el convicto que paga su deuda a la sociedad al cumplir su condena. Este no es el concepto bíblico de la disciplina. No está asociado con ira. Otra distorsión es la idea de que la vara debe estar asociada con la ira. Un amigo mío tuvo que castigar a su hijo durante una visita a sus padres. Él tomó a su hijo y lo llevó a una habitación aparte, habló con él y le administró el castigo. Luego, reafirmó su amor por el hijo y sonriendo salieron de la habitación juntos. La disciplina había terminado. El hijo fue restaurado a su padre y estaban ambos felices y en paz, pero la abuela estaba molesta. Ella no se molestó por el uso de la vara, sino por el hecho de que mi amigo no estaba airado con su hijo. Ella decía que una zurra no haría ningún bien a menos que, después, estuvieran molestos el uno con el otro. Ella veía la disciplina corporal como algo que producía distancia en vez de cercanía. Objeciones comunes al uso de la vara. Amo demasiado a mis hijos para castigarles. Esta objeción es fácil de entender. No conozco nada más difícil que pegarle a mis hijos, pues es duro colocar a tu propio hijo sobre tus rodillas e infligirle dolor de manera intencional. Siente que le ama mucho como para hacer eso. Pero, hágase esta pregunta, ¿quién se beneficia si usted no disciplina a su hijo? Seguramente que no es el niño, pues los pasajes citados anteriormente dejan claro que tal descuido pone en riesgo al niño. ¿Quién se beneficia? Usted, porque se está librando de la incomodidad de disciplinar a su hijo, de la agonía de infligir dolor a alguien que es precioso para usted y de la inconveniencia y pérdida de tiempo que requiere la disciplina bíblica. Yo creo que es por esto que la Biblia dice en Proverbios 13:24 que no corregir al hijo es no quererlo, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. De acuerdo a este pasaje, el odio es lo que me impedirá darle una zurra a mi hijo, mas el amor me obligará a hacerlo. Tengo el temor de lastimarlo. Con frecuencia, los padres cristianos responden negativamente al concepto bíblico de la vara porque ellos han sufrido abusos físicos en su niñez. El término vara trae a sus mentes padres airados que golpean a sus hijos con una rabia descontrolada. Tal comportamiento no es un uso bíblico de la vara, sino que es abuso infantil. Algunos padres son aprensivos con respecto a lastimar a sus hijos. Ellos temen que se produzca algún daño físico por el castigo corporal. Proverbios 23:13 y 14 anticipa esta objeción: no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no se morirá. Dale unos buenos azotes, y así lo librarás del sepulcro. Una disciplina bíblica balanceada nunca pone en peligro la integridad física de un niño. Me temo que lo haré un rebelde iracundo. Como padre, usted quiere que sus hijos lo amen y lo aprecien, que piensen que mamá y papá son grandiosos y que ellos sientan que usted es amante y cariñoso. Usted podría temer que el uso de la vara los hará pensar que es cruel y áspero y que la disciplina sacará lo peor de ellos. Proverbios 29:17 dice lo contrario: disciplina a tu hijo, y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. La disciplina, en vez de producir hijos airados y malhumorados, produce hijos que están en paz con usted y en los cuales puede deleitarse. Esto es cierto no solo a largo plazo, sino también a corto plazo. Usar la vara en la forma expuesta en el capítulo 15 produce un hijo que está comprometido y feliz, aún inmediatamente después de la disciplina. No funciona. Esta objeción requiere un examen más amplio de la práctica específica de los padres. Años de experiencia pastoral me han persuadido de que las razones por las que la vara no funciona pueden resumirse como sigue: A. Uso inconsistente de la vara. El hijo nunca sabía que resultaría en una zurra. Por lo tanto, él siempre estaba probando a los padres. B. Falta de persistencia. Algunos padres no intentan algo el tiempo suficiente para que funcione y tratan con la vara por 2 días. Deben recordar que sus niños no son transformados en una noche. Sin embargo, se rinden desanimados. C. Falta de efectividad. He sido testigo de zurras que han sido dadas a través de una doble capa de pañales a un niño que nunca paró de moverse el tiempo necesario para saber que se le estaba disciplinando. D. Hacerlo con ira.
Yo siempre me he sorprendido del sentido innato de justicia de los niños. Ellos no se doblegarán ante la corrección que es administrada con una ira que no es santa y se resisten internamente a someter sus corazones a padres abusivos. Temo ser arrestado por abuso infantil. Esta preocupación es válida. Usted debe ser cuidadoso en evitar una exposición innecesaria que pueda ser reportada por alguien que no apruebe el uso de la vara. La disciplina debe ser administrada en la privacidad del hogar, pues no es un asunto público. Si los abuelos u otros parientes no están de acuerdo, deben tomarse precauciones para no hacerlo en presencia de ellos. Finalmente, esto es un asunto de fe. ¿Obedeceré a Dios aun cuando hay riesgos que acompañan la obediencia? Aunque los riesgos pueden ser limitados, estos no pueden ser eliminados. Por lo tanto, los padres deben ser sensatos. El fruto de la vara. Un uso consistente de la vara le enseña a sus hijos que la mala conducta tiene consecuencias inevitables. Los niños deben aprender a obedecer, pues Dios ha establecido el principio de la siembra y la cosecha en su mundo y, cuando la desobediencia se enfrenta a consecuencias dolorosas, ellos aprenden esta verdad. La vara muestra la autoridad de Dios sobre mamá y papá, pues los padres que usan la vara como un asunto de obediencia son un ejemplo de sumisión a la autoridad. Una de las razones por las que los hijos tienen problema con la sumisión a la autoridad es que no ven modelos a imitar en nuestra cultura. La vara entrena al niño a estar bajo autoridad y, el hecho de que hay consecuencias de la desobediencia, enseña la importancia de la obediencia. Él aprende, mientras todavía es joven, que Dios ha puesto a toda persona bajo autoridad y que las autoridades humanas son una bendición. La vara demuestra el compromiso y el amor paternal. Hebreos 12 deja claro que la vara es una expresión de amor. En el versículo 5, la disciplina es una señal de ser hijo. El padre que disciplina muestra que ama a sus hijos y que no es un ente desinteresado ni ambivalente, sino que está comprometido e involucrado y su compromiso se extiende a lo profundo, tan profundo como para dedicarse a una disciplina cuidadosa. La vara produce una cosecha de paz y justicia. En Hebreos 12:11 leemos, ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Una disciplina oportuna y cuidadosa, aunque desagradable y dolorosa en el momento, produce hijos felices y exitosos. La vara produce frutos maravillosos. Como padre de hijos adultos, estoy constantemente agradecido por la misericordia de Dios hacia nuestra familia. Nuestra primera exposición a las ideas que son afirmadas en este capítulo ocurrió cuando nosotros teníamos solamente un hijo. Él era un niño inquieto de 18 meses que estaba en camino a los llamados terribles 2. Estos principios nos dieron una forma de cómo tratar con nuestro hijo y nos permitieron darle la seguridad de la disciplina y, a la vez, le permitieron a él aprender dominio propio. Esos principios le ayudaron a respetar y amar a sus padres. La vara vuelve al niño al lugar de la bendición, pues, de ser dejado solo, él hubiera continuado viviendo una vida manejada por los deseos y en búsqueda del bienestar siendo un esclavo de sus deseos y temores. La vara de la corrección lo vuelve al lugar de la sumisión a los padres en el cual Dios ha prometido bendición. La vara promueve una atmósfera de cercanía y apertura entre el padre y el hijo. El padre que se involucra con su hijo y rehúsa ignorar las cosas que retan la integridad de su relación, experimentará intimidad con su hijo. Cuando a un hijo se le permite ser indolente y desobediente, se desarrolla una distancia entre el padre y el hijo. El padre que se rehúsa a permitir un distanciamiento disfrutará una relación cercana y abierta. Lo mejor de ambos. Si usted se concentra exclusivamente en la vara o en la comunicación, será como un barco con toda la carga colocada en un lado y no navegará muy bien. La comunicación y la vara no son métodos que funcionan separados, sino que están diseñados para trabajar juntos. Este es el punto de Hebreos 12, 5 y 6, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, y azota a todo el que recibe como hijo. Sus hijos necesitan ser conocidos y comprendidos, por lo tanto, una comunicación plena es necesaria, pero también necesitan autoridad, límites que sean claros y una corrección que sea predecible. Por eso la vara es necesaria. Mientras que el uso de la vara preserva la autoridad paterna basada en la Biblia, el énfasis en una comunicación plena prohíbe la disciplina fría y tiránica. Obviamente, la primacía de uno u otro de estos métodos dependerá de las edades de sus hijos. Nosotros nos concentraremos en esto con mayor profundidad en la segunda parte de este libro. Algunos padres tienen una mayor facilidad para la comunicación o la vara, por lo cual es bueno ser sensible a las distorsiones no bíblicas de cada una. La persona que está cómoda con la vara puede caer en la distorsión de ser autoritario,
mientras que alguien para quien la comunicación es natural y fácil puede tender hacia la permisividad. Los padres autoritarios tienden a fallar en la gentileza y los permisivos tienden a fallar en la firmeza. Determine hacia cuál distorsión del entrenamiento bíblico usted tiende y procure un mayor balance. Preguntas de aplicación del capítulo 11. 1. ¿Cuál es el problema en sus hijos que requiere el uso de la vara? 2. ¿Cuál es la función de la vara? 3. ¿A quién ha autorizado Dios para disciplinar a los hijos con la vara? 4. Repase las objeciones comunes a la vara. ¿Han sido algunas de estas sus objeciones? 5. Nombre algunas distorsiones acerca de la vara. 6. ¿Cómo describiría usted la relación entre la comunicación y la vara? ¿Cuál método es más fácil para usted?